superficiales y las cimentaciones profundas. Definimos qué eran las cimentaciones superficiales dentro de los criterios, digámoslo así, que podemos decir es la profundidad, que esa es una característica, ¿verdad? Que dijimos que una cimentación, lo mínimo de profundidad que puede tener son 50 centímetros, ¿verdad? O 0.50 de metro. Es lo menos, la profundidad menor a la que puede estar. Y que cuando hablamos de cimentaciones superficiales, se dice que el máximo de profundidad a la que debería de estar es a 250, ¿verdad? A 250, a 2 metros, 250 podría encontrarse una cimentación. Siempre aclarando que todo esto lo va a determinar, pues el ingeniero estructurista es quien va a determinar las profundidades que tienen las cimentaciones a utilizar, ya sean cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas. Mencionábamos también que dentro de las cimentaciones superficiales encontrábamos toda la parte de las zapatas y que habían diferentes tipos de zapatas como las que muestra la imagen, ¿verdad? Dicho esto, vamos a nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, a determinar el tipo de cimentación que debería tener para los elementos estructurales. Por ejemplo, en la zapata aislada, se dice que cuando tenemos una zapata aislada, se puede colocar en un, en un pilar aislado en el interior de toda una estructura. Puede ser en la esquina o puede ser utilizado en pilas puentes, ¿verdad? Que son generalmente para diseño de puentes. Las zapatas combinadas es cuando hay dos o más pilares o columnas juntos. La zapata corrida es cuando tenemos un tipo de pórtico o un muro. Entonces ahí, por ejemplo, no solo para columnas, sino que cuando hay un muro totalmente, por ejemplo, muros de contenciones, se coloca en la parte de abajo también ese tipo de zapatas que son las zapatas corridas. Los pozos de cimentación son un tipo para los pilares aislados. Y tenemos los emparrillados, ¿verdad? Los emparrillados también se ocupan para muros. Es un tipo de zapata, pero ya no es tan pequeño el tamaño. Entonces por eso se le llaman emparrillados. Es toda una retícula, como la cuadrícula que ustedes han armado en las prácticas. Y luego tenemos las losas de fundación, ¿verdad? Las losas de fundación es justamente es la base, ¿verdad?, que se coloca para que uno pueda construir sobre ella. Generalmente, todos estos centros comerciales que tienen parqueos subterráneos tienen una losa de cimentación, que es a partir del nivel 1, digámosle así, ¿verdad? Justamente hay una losa que detiene a toda la estructura. A veces las columnas coinciden o concuerdan la de los niveles de arriba con las de los sótanos. A veces concuerdan todas, a veces no, ¿verdad? Sino que concuerdan un par de columnas entre ellas. Nada más me aclaran y me dicen si se escucha cortado, por favor, porque por ahí me sale un mensaje. Yo la escucho bien. No, yo lo escucho así cortado también. Ok. Puede ser el problema del Inter que me salió por ahí. Vale. Quiero ver, por ahí. Bueno, vamos a ver, ojalá que ya no se escuche así. Entonces, en sí, pues la parte de la estructura o toda el esqueleto que le llamamos la obra gris del edificio, pues puede tener diferentes formas de estar amarrado a las cimentaciones que nosotros podemos decidir colocar en un edificio, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de cada uno de los tipos de zapatas que podemos nosotros encontrar, de algunas de ellas, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder encontrar algunas características y elementos, ¿verdad?
Y cuando hablamos de una zapata aislada, es el tipo más común que se utiliza a la hora de que nosotros colocamos o construimos un edificio, desde casas de 2 niveles hasta edificios de mayor tamaño. Es como la cimentación más usada, la más común, digámoslo así. Es la más funcional, y además de ser la más funcional, es la que siempre va a acompañar a una columna. Y por eso se los he repetido varias veces, ¿verdad? Cada vez que usted tenga una columna, no nervio, no un alacrán, no, una columna, siempre una columna va a terminar en una zapata, siempre. Entonces también eso lo hace que sea la más utilizada también, ¿verdad? Porque columnas pues tenemos en todas las edificaciones. Se usa la zapata cuando la tensión admisible del terreno es media alta y los asientos son bajos. Acuérdense que definimos la tensión admisible del terreno como la capacidad que tienen los suelos para soportar un peso y no hundirse. Por eso dice que los asentamientos sean bajos. Por naturaleza, todos los suelos se van a asentar, pero que el tipo de suelo, el asentamiento sea mínimo. Entonces ahí es donde estas son características, por eso las pregunta en el examen, ¿verdad? Características de cuándo nosotros utilizar este tipo de cimentación. O también lo podemos utilizar cuando el terreno sea firme. También las podemos utilizar, ¿verdad? Puede ser con un asentamiento mínimo o si directamente tenemos un terreno bastante firme, así como cuando nosotros ya compactamos, ¿verdad? Que ya alteramos nosotros el suelo, le hicimos un proceso de compactación a los suelos, ahí ya va a estar firme, ahí ya no va a tener, ya no tiene ningún asentamiento. Entonces, al estar firmes, de igual forma, nosotros la podemos utilizar ese tipo de cimentación. Ahora, para evitar desplazamientos laterales, ¿verdad? O sea, que se mueva hacia los lados, las zapatas aisladas se unen comúnmente con vigas de atado o losas arriostradas. O sea, la columna. La zapata en sí no puede estar sin estar unida, formando, recuérdense, marcos estructurales. Porque si no, pues el mismo movimiento del sismos o el mismo movimiento del suelo, que por naturaleza siempre tiene desplazamientos, va a hacer que se descuadre, o sea, se mueva de su posición la zapata aislada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se hace es, como vemos en la imagen, colocar este tipo de uniones entre zapatas, que a eso se le llama vigas de atado. Estos pueden ser tensores, estos pueden ser las soleras de fundación, cualquiera de estos elementos me sirven para poder amarrar una zapata con la otra, ¿verdad? Y esto obviamente nos ayuda a mantener en mejor posición toda la estructura del edificio. Porque hay edificios que, por ejemplo, si no tuviéramos eso, al momento de un sismo, cada zapata con su propia columna se movería en una posición diferente y entonces esto va a hacer que las paredes empiecen a quebrarse, las vigas empiecen a presentar agrietamientos y entonces obviamente el edificio puede venir y colapsar. Las zapatas se emplean sobre todo, perdón, en la cimentación de casas o pequeños edificios o en pilas de puentes, ¿verdad? Es donde más se utilizan, pero aunque habla de edificios pequeños, es porque digamos que las zapatas son como la cimentación única que tiene. En una casa, pues generalmente, ¿verdad? Porque se he conocido casas diferentes, pero en una casa muy tradicionalmente construida en un terreno lo más plano posible y estable, lo único que usted va a ocupar como una cimentación va a ser una zapata. Obviamente unido por ya dijimos, o sea, las soleras de fundación o los tensores, ¿verdad? Como la imagen que vemos ahorita. Ahora, una zapata se dice que es un elemento estructural que sirve de cimentación para una columna y que al mismo tiempo transmite todas las cargas o los esfuerzos que recibe hacia el terreno. Y por ahí, por ejemplo, en la práctica, varios me hacían ciertas preguntas. O no sé si les pasó, por ejemplo, que me preguntaban que si toda la cuadrícula tenía que quedar a la misma separación.
Y entonces yo les comentaba que sí, ¿verdad? Cuando armamos la parrilla, lo recomendable es que todas las varillas queden a la misma separación. Tanto entre ellas, de un lado, pero y del otro también, ¿verdad? O sea, 10 de un lado, 10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro. Pero también hay ocasiones en que se deja de un lado, por ejemplo, 9 centímetros y del otro lado 12 centímetros. Eso depende del análisis que se ha hecho de las cargas y del tipo de suelo y la capacidad del suelo de soportar cargas. Ese es uno. La segunda es que la separación entre varillas, lo recomendable es que no exceda, así máximo, ¿verdad? De 15 centímetros, pero así un máximo. Porque por ahí hay algunos que la parrilla les quedó el cuadro, digamos, la cuadrícula les quedó bastante grande. Entonces, la parrilla queda más floja, digámoslo así, no queda tan bien apretada. Habían otros que tenían una cantidad de varilla mayor, la separación era más pequeña, pero también la parrilla era más estable. Y entonces me decían, mira, pero eso, ¿qué tiene que ver? Pues obviamente lo que decía aquí, con cómo la parrilla, es decir, la zapata, va a distribuir las cargas. De eso tiene que ver con la separación de la cuadrícula que ustedes estaban haciendo. Entonces, todo tiene la razón de por qué es que nosotros debemos de tener ese cuidado a la hora de distribuir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se coloca una parrilla? Cuando se está trabajando, lo primero que hay que hacer, al momento del proceso constructivo, lo primero que hay que hacer es el trazo de la zapata, ¿verdad? En el trazo de la zapata, pues obviamente usted marca todo el ancho, depende del plano, claro está. Este detalle, por ejemplo, que yo tengo acá, esta sección que está aquí, porque esta es una sección, un detalle de sección, ese que está ahí me muestra que, por ejemplo, la excavación, pues la excavación tiene exactamente el mismo ancho de la zapata. ¿Verdad? Por decir algo, esta zapata fuera de 1,20. Si ven acá en el detalle, todo el ancho de la excavación es igual al ancho de la zapata. Entonces quiere decir que mi excavación podría ser de 1,20 por 1,20. Y perfecto. Pero pueden haber otro tipo de excavaciones que en el detalle me lo va a decir, que la zapata termina ahí, pero la excavación todavía sigue más allá de la zapata. Y entonces nos dicen a nosotros en el detalle que aquí hay, por ejemplo, 0,30 y del otro lado hay otro 0,30. Entonces, en este caso, la excavación no es el ancho de la zapata, es más ancha todavía que la zapata. ¿Quién decide esto? Pues se decide, depende del suelo que se tenga, porque en el primer caso donde la excavación es del mismo ancho de zapata es porque generalmente el suelo es bastante estable. Y entonces el mismo suelo me va a servir como encofrado para ese concreto. Yo no voy a gastar en poner madera para encofrar la zapata, pero el suelo es estable, o sea, firme. Pero si no presenta estas características, entonces yo tengo que hacer un encofrado para esa zapata. Entonces voy a hacer el agujero más grande para poder poner la madera, encofrar, hacer el vertido del concreto y luego, pues obviamente desencofrar y de ahí vuelvo a compactar. Entonces va a depender de este análisis que ya hicieron de suelos anteriormente, cómo es que va a ser esa excavación. Ok, excavé, hago la excavación y luego coloco unos helados, ¿verdad? Que los helados, alguien me hizo esa pregunta, creo, en el taller. Los helados es lo que me da la altura del recubrimiento de la zapata. Así como vemos en el detalle de arriba, aquí me está diciendo cuál es el recubrimiento inferior. O sea, de la parrilla para abajo, cuánto hay. Igual aquí me dice de la parrilla a la derecha, de la parrilla a la izquierda, cuánto es el recubrimiento. Entonces, los helados se colocan en la parte de abajo para que levanten la parrilla y que la parrilla no quede en contacto con el suelo y haya concreto abajo de la parrilla. Entonces, estos helados deben tener, como dice aquí el punto 2, la misma altura entre todos ellos.
Entonces, si la altura me dice aquí que el recubrimiento es de 7.5 centímetros, entonces aquí dice, según la norma ACI 318, que me da el recubrimiento mínimo para elementos que están en contacto directo con el suelo, que son 7.5 centímetros. Entonces, eso es lo mínimo que yo puedo dejar en altura de un helado. Ahora, ¿puede tener más? Sí. Hay zapatas que tienen 10 centímetros, 8, hasta 15 he visto yo, que tiene una zapata de recubrimiento inferior. Claro, ya son zapatas bastante considerables como para pasos a desnivel o algún puente en un río, que eso ya requiere obviamente de mayor capacidad portante. Entonces, estos helados son de qué pueden ser. Pues los helados pueden ser de concreto, hechos en el sitio, ¿verdad? Que es generalmente lo que se hace, es eso, ¿verdad? Son hechos en el sitio y lo que hacen es que agarran un tubo de 2 pulgadas, por ejemplo, ¿verdad? Y vienen y cortan anillos, así como los que cortaron en la práctica de hidráulica, ¿verdad? Pero los anillos, en este caso, van a tener la altura del recubrimiento. En este ejemplo que estamos dando serían de 7.5, ¿verdad? Entonces, se cortan todos esos anillos de 7.5 y luego se les coloca un alambre en forma de V, así como el que ustedes le colocan la V que hacen para formar para amarrar, ¿verdad? Justamente esa misma forma le colocan a los helados el alambre y entonces lo dejan ahí hasta que se fragúen cada uno de ellos y eso es lo que ocupan. Esa es, digamos que la forma más utilizada y más común en que se trabaja. Ahora, hay otra forma, ya les voy a poner unas imágenes, hay otra forma en que ahora venden prefabricados. Antes obviamente los prefabricados no existían, hoy hay mucho prefabricado y entonces se utilizan los prefabricados. La ventaja del prefabricado es que pues ya está estandarizado y ese estándar pues obviamente hace de mejor calidad la construcción. ¿Cuál es la desventaja? El precio, ¿verdad? Obviamente tienen un precio que sale más elevado que yo lo haga ahí en el sitio, pero al mismo tiempo obviamente todos estos helados se pierden, ¿verdad? Es un desperdicio, digámoslo así, es un gasto, porque yo no los voy a poder recuperar. Ellos quedan inmersos en, en lo que hagamos, ya sea vigas, zapatas, porque para todo elemento nosotros necesitamos estos accesorios de construcción. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar, entonces, por eso digo que generalmente la gente lo que hace es mejor trabajar con los de concreto. Así se evitan gastar y al final pues eso es algo que queda ahí perdido dentro de la construcción. Entonces los colocamos y aquí está, por ejemplo, estos, perdón, ya no aguanta la garganta. Estos de acá, la primera imagen, son los hechos en el sitio. Claro, depende, los más comunes son los cilíndricos, porque obviamente, como les dije, es más fácil agarrar un tubo y cortar que los cuadrados, ¿verdad? Esos son un poco más complicados, por eso ven menos exacto el cuadrado. Y colocan el alambre, lo sumergen y ahí lo dejan hasta que fragúe. Si alguna vez van a alguna construcción, ¿verdad? Van a ver al inicio de la construcción un patio, digámoslo así, ¿verdad? Un área que determinen para ponerlos, el montón de tubitos ahí esperando secarse. Luego los desenmoldan y eso es lo que ocupan para todo. Este que tenemos acá es un prefabricado, pero de concreto. La base es de concreto, la parte superior es siempre metal, ¿verdad? Y ahí se coloca
la varilla, como lo ven acá, y este es otro tipo de prefabricado, pero siempre lleva concreto, que son estos mismos. Las alturas, vean, depende de la altura del recubrimiento, obviamente así es como lo venden, desde 2.5, 3, 4, 5, 6 y así van, porque hay de todas medidas, ¿verdad? Por eso siempre es importante leer el plano, porque en el plano nos van a decir, no siempre es ley 2.5, por ejemplo, para columnas, o no siempre vamos a ocupar 7.5, sino que usted puede, por ejemplo, ponerle la columna 3 centímetros a cada lado, o a la zapata, como dijimos, ponerle 8 centímetros o 9 de recubrimiento. Aquí arriba, estos ya son totalmente plásticos. Entonces tenemos diferentes formas. En estos plásticos, la varilla entra por acá y queda directamente acá en el centro, ¿verdad? Aquí es donde queda la varilla. Como lo vemos en esta imagen acá. Aquí ya lo vemos colocado. Entonces justamente se introduce y esta es una columna, este es el recubrimiento, ¿verdad? Lo que está de la varilla hacia la derecha, esa es la separación. Ahí se pone la madera, el encofrado, y entonces ahí la madera queda separada del acero. Entonces aquí abajo tenemos de zapatas, por ejemplo, o de parrillas para losas. Y este es otro tipo de plástico también. Hay un sinfín de diseños ahora en día que igual lo que sostiene es a la varilla, ¿verdad? Y esta es la altura que se le da. Entonces a esto se le conoce como helados. Y ese es su nombre, tal cual. En el ACI así salen helados, para que ustedes cuando lean el ACI, que ya va a ser pronto, entonces comprendan a qué se refiere. Luego, entonces colocamos la parrilla, se fijan en la parrilla en los helados, ¿verdad? Y la parrilla tiene que quedar centrada justamente en la posición en la que esté en el plano, ¿verdad? Porque más adelante cuando hablemos de columnas vamos a ver el error mínimo que se puede tener en columnas es de milímetros. Entonces va desde la zapata este movimiento, este desplazamiento que se va a poder tener. Y luego que se pone la parrilla, entonces se colocan los refuerzos verticales de la columna para poder estabilizar toda la columna, la zapata y luego la parte de los tensores o las soleras de fundación. Todo esto es el hierro, nada más, el acero. Y luego que se amarró toda la estructura, columna, zapata y tensor o solera de fundación, ahí hacemos el colado. Hasta entonces. De lo contrario, no podemos hacer el colado porque no hemos amarrado los tres elementos estructurales en este caso. No sé si hay alguna pregunta acá. En parte todo bien. Ok. Bueno, sigamos entonces. Ahora, tenemos las zapatas combinadas o zapatas corridas, ¿verdad? Y esto es llamado también como una cimentación continua. Esto se da en el caso en el que las columnas se encuentran muy cerca una de la otra y que el tamaño de la zapata prácticamente o caería una sobre la otra o la separación que hay entre ellas sería muy pequeña. Entonces, una forma de trabajarlas es una sola zapata como se ve en la imagen y además estructuralmente hablando pues todas ellas van a trabajar de una sola manera, se van a movilizar en una sola forma. Entonces al analizar este movimiento es donde se decide, bueno, en vez de hacer tres, como en el caso que son tres columnas, mejor hago una sola. Así las tres columnas y todo este marco estructural se va a mover al mismo sentido, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda también a estabilizar la edificación al momento de sismos o movimientos o hundimientos que pudieran presentar. Este tipo de zapata se utiliza en menor cantidad, digámoslo así, que la zapata aislada, pero se utiliza cuando la distribución de las columnas es de una mejor ventaja, como yo les decía, el mantenerlas unidas, ¿verdad? Puede ser por cargas o por una fundación que se tiene, pero lo mejor es tenerlas todas juntas.
El uso es muy frecuente para cimentaciones de muros, ahí sí, cuando son muros, créanme, esta es la mejor forma en la que se utiliza y la más utilizada. También para estribos de puentes o muros de cargas, ¿verdad? También a veces se le pueden poner estas solapas, acuérdense que la solapa es la unión, que puede ser un tensor o una solera de fundación, ¿verdad? Dependiendo de eso. Se utiliza más en ese punto, ¿verdad? Recuerdan que en la tarea que les dejé de las cimentaciones hablaba de qué tipo de cimentación se puede utilizar según el suelo y para qué. Entonces, en este caso, se los estoy aclarando más en esta presentación para que ustedes puedan tener esos apuntes para la hora del examen. Antes de seguir, voy a hacer una pregunta. Quiero ver. Veamos. Víctor Fernando, buenas tardes. ¿Será que me puede escuchar? Hola, buenas tardes. Hola. A ver, ayúdenos. Aclárenos cuál es la diferencia entre un tensor y una solera de fundación, ya que vengo hablando mucho de eso. Un tensor Sí. y pues siento que un tensor sería para hacer como fuerza a algo, no sé, y una solera de fundación sería ya que sería algo más firme. Ok, gracias, Víctor. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. Ya lo vamos a aclarar. Edgar Leonel, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, si nos ayuda con qué es un tensor y qué es una solera de fundación. La solera de fundación es la que va corrida y a veces, si es necesario, depende cómo sea el terreno, ocupamos un tensor para apoyar la solera de fundación. Ya por ejemplo, en algún muro de contención que se va a hacer, se necesita, digamos, el relleno es bastante grande, entonces no solo basta con la solera de fundación, sino que ponerle tensores a ese muro para que no vaya a ceder con el paso de agua o sea, se pueda caer. Ok, vamos por ahí, ya vamos llegando. Dani. O sea que prácticamente el tensor es como una doble protección para la solera de fundación. Eso. No, a veces se ocupa así, pero esa no es la verdadera función de un tensor. Pero ya, por eso le estoy preguntando, porque lo vengo mencionando, pero por ahí creo que no está muy claro. Creo que no reconocen todavía esas definiciones. Vamos a hacer una última pregunta. Hugo Ernesto, a ver Hugo, ¿cuál será esa definición entre zapatos? Entre solera, fundación y tensor. Mónica. Hola, Arqui, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese tensor no es aquel que sirve para, valga la redundancia, para tensar las columnas. Ok. Sí, Y bastante. lo de las... Ajá. Sí, dígame, disculpe. No, siga. Usted siga. Después aclaro yo. La solera de fundación es la base para levantar lo que es la construcción que vamos a realizar. Ok, bastante atinada su comentario, claro que sí. Carlos José. No, eso iba a decir de que, ¿cómo le puedo explicar? Que, por ejemplo, la solera de fundación es como el refuerzo, la onda la vertical de la pared, donde va a iniciar,
Y ya el tensor son como unos, tengo entendido que son unos tipo, ¿cómo le puedo decir? Unos tipo cables que tensan ya sea, ¿cómo explicarle? Es como una pieza metálica que tensa todo lo que tenga que ver en la construcción, ya sea en la estructura. Ok, sí, tienes razón en cuanto a ese tensor, porque hay diferentes tipos de tensores. Vale, voy a explicar. Y gracias porque cada uno de los que nos dijo por ahí su idea no está tan perdido en cuanto a la definición de qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, si lo, quiero ver, si lo hablamos como tal, estructuralmente hablando, una solera fundación es la fundación, valga la redundancia, ¿verdad?, de la pared, simple y sencillo. El principal objetivo, la principal función, el principal trabajo, ¿verdad?, como le quieran llamar, de una solera de fundación es mantener a las paredes. Si usted no puede construir una pared, si usted no pone una solera de fundación abajo, porque la solera de fundación para las paredes es como la zapata para las columnas, porque a través de los muros de las paredes, quieras o no, baja una cierta cantidad de cargas. No las principales, porque las principales bajan por la viga, de la viga a la columna, de la columna a la zapata y así van para abajo. Pero el propio peso de la pared tiene que distribuir y caer sobre algo, entonces cae sobre esta solera de fundación, ¿verdad? Ese es el trabajo de la solera de fundación. Ahora, el tensor, por ahí me mandan varias imágenes. Hay tensores como los que mandó Gerson, que es lo que decía Carlos José, que son un tipo de alambre, pero esos son tensores verticales, ¿sí? Que, por ejemplo, hay postes de luz, que creo que ustedes lo han visto y espero que no les haya pasado, que hay gente que se tropieza con estos tensores que mantienen de pie a los postes eléctricos. Ese es un tipo de tensor. Los puentes colgantes, así como el Golden Gate, que está en San Francisco, está sostenido por tensores, que son unos cables de un diámetro impresionante, créanme. Son súper gruesos. Eso es el cable. Eso se llaman tensores, pero esos son tensores aéreos. Ahora, el tensor al que nos estamos refiriendo nosotros es muy similar la estructura y el armado a una solera de fundación. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Primero, el tensor solo me sirve para, como dijo Mónica, tensar, o sea, mantener en una posición exacta a dos zapatas o dos columnas. Pero mire, y para eso está la solera. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Que pueden haber columnas que no hay una pared en medio de ellas. Entonces, por lo tanto, yo no voy a colocar una solera de fundación ahí. Por ejemplo, si hubiera, o generalmente se da, cuando hay solo quiero poner algo, cuando hay un portón, por ejemplo, ¿verdad? Voy a decir algo. Tiene aquí usted una columna de una pared de la casa, este es el piso. Aquí está la otra columna porque ahí atrás está el muro de la casa. Y aquí está el portón, ¿verdad? Digamos que es de 2 hojas el portón. Ya pueden representar puertas y portones. Entonces, aquí no hay pared. Visto en planta, viene la pared de la casa, termina en una columna acá, y viene el muro de la casa. Y esto, aquí hay otra columna. Pero aquí solo está el portón de doble hoja. Y aquí está el carro. Aquí adentro, ¿verdad? Ahí está el carro. Aquí no hay pared. Aquí no hay pared. Ahí hay hueco. Pero yo necesito de alguna forma, estructuralmente hablando, aquí hay una zapata, aquí hay una columna. Al otro lado está la otra zapata y la otra columna. Entonces, para que ellas dos estén en posición siempre, tiene que haber algo que las esté tensando, manteniendo en su posición.
De nada me sirve poner una solera de fundación porque no hay una pared. Generalmente las soleras de fundación son de mayor tamaño, son rectangulares, ¿sí? En cambio el tensor es más pequeño y es cuadrado. Se representa con una T. Puede andar en 20 por 20, 15 por 15. Lleva menor cantidad de acero que una solera de fundación. Entonces, cuando son estos casos, venimos nosotros y aquí ponemos el tensor. Y entonces ahí sabemos nosotros que esas columnas van a estar, digamos que estables, ¿verdad? Digamos. No van a moverse, no se van a desplazar de su posición. Porque ya estoy formando yo, porque obviamente abajo de este muro, si lo vemos más allá, abajo de este muro hay una solera de fundación. Abajo de este otro muro hay otra solera de fundación. Estoy formando ya el marco estructural. Pero si yo dejo libre ese portón sin poner un tensor, no se está formando ningún marco estructural. Entonces, el tensor es un elemento que amarra, une, da firmeza a dos elementos, por ejemplo, uniendo dos columnas con un menor tamaño, no es que soporte una gran carga, a diferencia de la solera de fundación. Entonces, por eso cuando me dijeron de que eran cables, por eso dije, sí, tienes razón, pero no son los que nosotros utilizamos aquí. Los cables son para ya, siempre sirven para sostener y tensar, pero ya son estructuras diferentes. O sea, en el caso de cimentaciones, los tensores son estos. Siempre llevan 4 aceros longitudinales, llevan estribos y la separación de estribos es la misma, ¿verdad? 10 centímetros, 15 centímetros. La separación, o hasta 20 a veces, la separación entre cada uno de los estribos o coronas que llevan. Esa es la diferencia entre un tensor y una solera de fundación. No sé si quedó clara la explicación. Sí, Arqui, gracias. Ok. Bueno, entonces, seguimos, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Luego tenemos el tipo de cimentación, siempre superficial, que es un emparrillado unido a vigas de cimentación. Vigas de cimentación o soleras de fundación. Los dos términos hablan exactamente del mismo elemento constructivo, pero depende de la lectura que usted encuentre. A veces la llaman vigas de cimentación y a veces lo llaman soleras de fundación, ¿verdad? Por eso aquí aclaro que pueden encontrarla de las dos formas. Cuando hablamos del emparrillado, se trata de zapatas corridas, ¿verdad? Así como lo pueden ver ustedes en este dibujo. Todo esto es la misma zapata, ¿eh? Y del otro lado va igual. Es una zapata corrida. O zapatas continuas, que es exactamente el mismo nombre. Ahora, el punto es que todas ellas van a estar unidas. ¿A través de qué? A través de las soleras, ¿verdad? Si ven, todas estas son continuas. ¿Qué las está uniendo? Todas estas que pueden llegar a ser tensores, que pueden ser soleras. Esto es lo que los une a todas ellas. Y entonces por eso se llama emparrillado, porque al final forman casi una cuadrícula, ¿verdad? Entonces esto es por lo que se le llama emparrillado. ¿Cuándo se emplean? Cuando el terreno presenta una elevada deformidad, o sea, que son, por decir algo, que fuera un suelo arcilloso, en el que la deformidad es increíblemente alta, ¿verdad? Por la plasticidad que llega a tener. Y tienen una baja capacidad cortante. Obviamente la misma deformidad hace que la capacidad sea muy baja. O también cuando el terreno presenta heterogeneidades, que hagan prever asientos diferenciales o totalmente elevados. Y, por ejemplo, de las edificaciones con más simbólicas y más emblemáticas a nivel mundial de asentamientos diferenciales bastante marcados, es la Torre de Pisa, que la gente le conoce como la Torre de Pisa, que en realidad es un campanario, ¿verdad? No sé si ustedes se ubicarán con esa estructura que está en Europa. Toda la gente se toma fotos y creo que si algún día van, esa es la foto más emblemática de que usted llegó ahí, ¿verdad?
Por ahí les voy a mandar una para que vean que hacen de todos tipos de fotografías. ¿Por qué? Porque ese es un campanario, porque todo eso es un complejo de una iglesia, una pila bautismal, y esa torre es el campanario. Pero ese terreno ha tenido un hundimiento diferencial o un asentamiento diferencial. Entonces, uno de los lados de la torre, no todos, por eso se llama diferencial, es el que ha cedido. Entonces, al momento de ceder, hubo un hundimiento. Ese hundimiento ha causado que todo ese edificio presente daños. Y se han analizado diferentes ingenieros, estructuristas y de todo a nivel mundial. Ustedes pueden buscar información sobre esto. Han buscado cómo solucionar ese hundimiento, porque ese hundimiento sigue, ¿verdad? No crean, media vez algo se hunde, no es que se va a detener en un punto. Depende del tipo de suelo que nos encontremos. Puede que llegue a un punto en el que ya deje de hundirse, pero hay otros suelos en los que no. Y eso depende, como dice aquí nuestra diapositiva, de la deformidad que puede llegar a tener ese suelo o de la baja capacidad portante. Entonces, en los estudios que se han hecho a este edificio, porque esto lleva siglos ya así, ¿verdad? Lo impresionante es que no se ha caído. Para el grado de inclinación, que es bastante grande, ¿verdad? Y para la altura que tiene, pues no se ha caído. Sí ha presentado problemas de estructura en todo, la altura, sí las presenta, pero ellos analizaron, o detenemos el hundimiento o la arreglamos para que quede recta, tal cual fue construida, ¿verdad? Porque no fue construida inclinada, sino recta. Y en el análisis que hicieron, la mejor solución era mantenerla inclinada. Si ellos regresaban y trabajaban los suelos y las cimentaciones, las trabajaban para regresarla a su forma vertical, se iba a dañar y era más posible que se cayera. Entonces, la mejor solución que encontraron era reforzar como está ahorita y evitar que se siga hundiendo. Entonces, cualquiera puede decir que es mejor regresarla, porque yo creo que todos pensaron eso y todos hubiéramos pensado eso en un punto. Pero después de hacer análisis, obviamente en sistemas digitalizados, hacer una réplica completa y hacerle todos los análisis sismológicos que pueden haber y de suelo, llegaron a esa conclusión, en que era mejor mantenerla. Solo reforzar su posición hasta ahorita para evitar que sí, se siga inclinando, pero que iba a quedar en esa posición. Entonces, claro, hace siglos atrás, cuando fue construida la Torre de Pisa, ¿verdad? Pues en realidad, no sé, creo que los análisis de suelo, ¿verdad? Tal cual, pues no es que fueran tan estrictos como ahora, digámoslo así. Pudieron haber hecho análisis muy básicos y además con tanto tiempo de estar construida, pues algo también tuvo que suceder en los suelos. Los suelos no pasan todo el tiempo en la misma posición. Entonces creo que todo eso fue causando diferentes resultados. Además, que creo que también la altura y los materiales no ayudaron, porque en aquel entonces, cuando se construyó en 1300, 1200 fueron los años de construcción, en realidad se construía con los materiales más pesados que existieron. Entonces, entre más peso le iban poniendo, más se iba inclinando, obviamente, esta torre. Entonces, es parte, ¿verdad?, de cómo las cimentaciones pueden llegar a fallar. También el emparrillado permite una considerable rigidización, no obstante, su uso es poco frecuente, ya que las labores de ejecución la hacen más costosa que una losa de cimentación. Obviamente es más fácil hacer una losa de cimentación. Una losa de cimentación es el mismo proceso que una losa de entrepiso o que una losa de techo. Es un gran emparrillado, pero ahí sí es directamente un emparrillado, una cuadrícula, como que fuera una gran zapata gigante. Se hace todo ese enmallado de acero y se vierte concreto. Es mucho más fácil que estar haciendo zapatas corridas, luego ponerle un tensor, ¿verdad? Hay que estar
haciendo encofrados, desencofrando, esperando a que fragüe, y entonces es más trabajo, por eso es más costoso. Entonces, por eso prefieren, en vez de hacer un emparrillado, hacer una losa de cimentación, que es mucho más barata y más rápida, creo yo. Luego tenemos las losas de cimentaciones, que esta pues es una de las soluciones más utilizadas también, como les digo, en estos grandes edificios que se construyen hoy en día, todas las torres de apartamentos, las pequeñas plazas comerciales que están construyendo, todas ellas ocupan una losa de cimentación, ¿verdad? Entonces, es una cimentación superficial continua que ayuda a reducir al mínimo, digámoslo así, los asentamientos, ¿verdad? Es más estable para evitar asentamientos diferenciales en los terrenos. Si se va a ir hundiendo, se espera, ¿verdad? Si está bien construida y muy bien analizada, cargas vivas, cargas muertas y accidentales, que si se hunde todo al mismo tiempo y no una parte más que la otra. La losa de cimentación armada sustituye a las cimentaciones aisladas o a los emparrillados de cimentación. ¿Qué quiere decir? Si yo coloco una losa de cimentación, yo ya no voy a poner zapatas aisladas, porque como les decía anteriormente, esta losa de cimentación es como una zapata gigante, donde voy a abarcar a todas las columnas con las que yo voy a trabajar en ese edificio. Entonces, nos quitamos de hacer zapatas individuales o zapatas combinadas, generando esta gran zapata o esta gran, que técnicamente se llama losa de cimentación. Entonces, esto va a cubrir todo el área de construcción y esto va a hacer, sí, que digamos hasta cierto punto se disminuye el gasto en construcción, porque es más caro hacer aparte la zapata, aparte la otra cosa y así ir cosa por cosa. En cambio aquí, económicamente hablando, cuando hablamos de costos de construcción, esto es menos caro. Ahora, el problema de la losa es que se tiene que hacer de la forma constructiva correctamente, y no lo digo por quien lo diseñe, sino a la hora de construirlo. Porque como es un solo elemento, entonces también hay que tener cuidado a la hora de hacerlo. Generalmente este tipo de losas se hacen de un solo colado. Esa es la forma de construirse y es como se busca que se construya. Si alguna vez ustedes han pasado en alguna de estas construcciones de edificios grandes, ¿verdad? No sé, la torre que está haciendo los Imán, o cuando la torre presidente, o alguna de estas torres, o las torres de apartamentos, y el día de colado, ustedes pueden ver a todos los camiones formaditos afuera, porque no se pueden detener, o sea, la losa no puede decir, ay, el concreto me alcanzó hasta aquí y mañana sigo. Ahí ya tenemos un problema de trabajo en cuanto a la distribución de cargas, porque estas losas tienen que ser continuas. No puedo tener concreto viejo con concreto nuevo, porque creo que, bueno, porque para conocimiento de ustedes, el concreto viejo con el nuevo jamás llegan a unirse. Y si eso me llegara a pasar, se me terminó el concreto porque quien calculó los metros cúbicos no lo hizo bien, entonces hay que hacer un trabajo aparte para poder unificar estos dos colados en diferente día. Pero obviamente eso no debería de pasar. Entonces se espera que a la hora de hacer los colados se hagan los colados de esto. Ya las columnas, pues sí puedo colar una columna hoy y la otra mañana, no importa, ¿verdad? Pero para losas sí se pide que sea una sola vez, un solo colado, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Si algún de ustedes están en campo y les toca ver un colado de losa, van a ver que es un trabajo bastante intenso a la hora de estar colando, ¿verdad? Estas grandes áreas, porque en realidad son grandes áreas. Entonces, las losas de cimentación hay de diferentes tipos también. Hay losas continuas, uniformes, aligeradas, con refuerzos abajo que tienen pilares, nervadas, con prestales o tipo cajón, ¿verdad? Hay diferentes tipos también de losas. Las losas de cimentaciones se emplean mayormente para limitar los asientos diferenciales, que era lo que yo les decía, o totales, o cuando existe una variabilidad importante de cargas entre apoyos cercanos.
Por decir algo, en una columna va a haber más carga que en la otra, ¿verdad? Que está a la par. Entonces ahí, obviamente, si ponemos zapatas separadas, la columna que va a tener más cargas, la zapata va a tener que soportar más que la otra que no tiene la misma cantidad de carga. Entonces es más posible que la que tiene más carga tenga este asiento diferencial. En cambio, cuando es una sola losa, todas las cargas bajan, no importa de qué columna, y se empiezan a distribuir por toda la losa. Entonces la distribución es más uniforme en todo el terreno. El sistema de cimentación por losa tiende a integrar estas heterogeneidades, o sea, estas variantes, pero a cambio de una distribución irregular de las presiones sobre el terreno. Entonces, las imágenes que ven al lado derecho es cómo se ven las losas de cimentación. Entonces, tenemos una losa continua, en este caso, que es la primera. En ese caso, se ve en la parte de arriba, en una sección, cómo se visualiza la losa continua. Es una losa continua densa, o sea, es totalmente de concreto, no hay ningún espacio en medio de ella. Si es de 30, 20 centímetros la losa, que ya es una señora losa, como decimos nosotros, es bastante ya peraltada, es porque va a recibir una carga considerable sobre ella. Y obviamente todas estas líneas que ven aquí arriba serían lo que representan a las columnas, ¿verdad? En este caso. En la siguiente hablamos de una losa con refuerzo bajo las columnas. Puede ser que abajo de cada columna tenga que haber un pilote o un micropilote. Estamos hablando de un tipo de cimentación profunda, pero a veces sucede esto. Colocan primero pilotes o micropilotes y luego ponen la losa y arriba de la losa van las columnas, ¿verdad? Obviamente estos son súper estables, son más estables que todos, pero es mayor gasto en cimentación. Entonces, estos que ven aquí abajo ustedes sería el inicio de donde va la cimentación profunda. La otra es la losa y las de arriba siguen siendo las columnas, ¿verdad? Esta es vista en planta, la de abajo, y la de arriba es vista en elevación. Luego están las losas con pedestales, perdón. Los pedestales son de las columnas. O sea, la columna no finaliza directamente en la losa, sino que hay un pedestal, que es como una grada, digámoslo así, abajo de cada columna. Por eso ven aquí en la vista en planta que se ve un cuadrado, que es la base de la columna, y a partir de ahí sale la columna. Entonces tenemos la losa, el pedestal y más arriba la columna. Abajo de ella no hay nada. Y en las tres de abajo tenemos losa cajón, que este tipo de losa es como una losa aligerada, digámoslo así, ¿verdad? Se forman estos cajones que quedan huecos, ¿verdad? Estos de aquí quedan huecos para la forma de, se forma como una malla, como la que vimos acá atrás, como esta, que formaban los cajones vacíos en medio, es como este emparrillado, justamente queda esta losa cajón, ¿verdad? Quedan estos huecos vacíos así en medio. Luego la losa nervada, ¿verdad? Todas estas tres de abajo, la ventaja es que le aplican menos peso al suelo por estos huecos que quedan en medio de cada una de ellas. Tienen la misma resistencia que una losa sólida, ¿verdad? A un tipo de estas losas. Justamente la pregunta que hizo por ahí, ¿quién fue? Solo vi la pregunta. Kevin. Se llaman aligeradas porque tienen menos peso que una losa densa. Las losas densas son estas de aquí arriba, ¿verdad? Son 100% concreto con acero. En cambio, las aligeradas, que son todas estas tres opciones de abajo, le quitan peso, o sea, es menos el concreto que se ocupa, pero su diseño tiene la misma resistencia que una losa densa. Esto va a depender del análisis de carga. Esto no es solo para, ahorita está hablando de losas de cimentación, pero sucede lo mismo con las losas de entrepiso, ¿verdad? También tenemos losas aligeradas y losas densas. Entonces lo que aplica es menor, por ejemplo, el suelo no es tan efectivo, necesito que el peso de la losa no le aumente más carga. Entonces hago losa de cimentación
pero la hago con menor peso. Entonces diseño una losa cajón, una losa nervada o cualquier tipo de losa aligerada. Sí, como dice Abraham, ese tipo es el de bobería, sí, solo que el de bobería solo es cupo para losas de entrepiso. Aquí no podemos ocupar viguetas y bovedías. Aquí es otro diseño. Pero sí, el tipo de losa de vigueta y bovedía es uno de los tantos tipos de losas aligeradas que existen. Exactamente. Entonces tenemos también estos tipos de losa, ¿verdad? No solo un solo tipo de losa, sino que hay una diversificación interna dependiendo de las cargas y los suelos que nosotros vayamos a identificar. Ok, pregunta de las cimentaciones superficiales antes de pasar a las profundas. Ok, creo que no. Sigamos entonces. Las cimentaciones profundas, obviamente su nombre lo determina qué tanto nosotros, ¿verdad? No nosotros, qué tanto la cimentación tenga que introducirse en el suelo. De eso depende el nombre de este tipo de cimentación, que es la segunda clasificación de cimentaciones. Entonces, ¿cómo identificamos o bajo qué circunstancias nosotros podemos utilizar este tipo de cimentaciones? Uno de los tantos criterios que uno puede tomar es, por ejemplo, cuando el terreno firme para que usted pueda cimentar el edificio se halla a una profundidad mayor, o sea, más de 5 metros, por ejemplo. Aún hay gente que dice que a 4 metros uno ya tendría que buscar un tipo de cimentación profunda. Pero hay suelos que los pilotes, por ejemplo, los micropilotes, van a 50, 40 metros de profundidad. Como el punto de estas cimentaciones es, como dice aquí, encontrar un terreno firme. No importa qué profundidad se encuentre. Claro, para esto ya es una maquinaria que usted busca, una maquinaria que se alquila. Ya no es que tenemos al trabajador ahí excavando, ¿verdad? Porque se nos van a morir en 40 metros de profundidad. En 5 ya se están ahogando, no digamos en más. Otro criterio es cuando la obra vaya a tener cargas muy fuertes o concentradas y el terreno no tenga suficiente resistencia. Recordemos todos la gravedad, ¿verdad? Esa gravedad que nos mantiene a nosotros con los pies sobre el suelo y no flotando como en la luna. Eso le agrega, ¿verdad? No es lo mismo construir una casa de 2 niveles a un edificio de 50 pisos. De por sí va a pesar más por los materiales, sumándole la gravedad, eso tiene muchísimo mayor peso, ¿verdad? Entonces, por eso dice que va a depender de las cargas, la cantidad de cargas que tiene y de cómo el suelo sobre el cual se vaya a construir vaya a responder a esa carga. También se justifica su utilización luego de evaluar y concluir que el terreno no permite cumplir económicamente con los requisitos mecánicos fundamentales. La mecánica es el suelo, ¿verdad? Esa es la mecánica. Entonces vamos a utilizar cimentaciones superficiales, como en los casos de la existencia de suelos blandos, sueltos o expuestos a socavación, típica de los cauces de los ríos, por ejemplo. Entonces, cuando hay un agua, manto freático, bastante cerca al nivel de piso exterior, también nosotros podemos utilizar estos tipos. Tenemos que pasar el manto freático, ¿verdad? Se utiliza únicamente cuando resulta más barato que retirar el terreno, todo el suelo, que no es factible, y colocar un nuevo suelo. Porque si lo que tenemos que hacer es sustituir, es un montón en realidad, pero digamos que 50 centímetros de profundidad es más barato, aunque los movimientos de tierra son de las partidas que se pueden volver más caras en una construcción, pero a veces es más barato remover esto que construir uno de estos, cimentaciones profundas. Mire, ¿y cómo decido? Costos. Cuando lleguen allá costos, se van a dar cuenta. Empiezo a calcular cuántos metros voy a sacar de suelo, cuánto vale cada camionada que se va a llevar este suelo, cuántas camionadas de tierra blanca voy a traer, cuántas personas voy a pagar, etcétera, etcétera. Empezamos a sumar.
Y luego comparamos, ok, si hago tantos pilotes, es tantos metros cúbicos de concreto, voy a alquilar la máquina por tantos días, vale tanto, tanto mano de obra, y entonces ahí sacamos cuál es el resultado final, cuál es el económicamente más viable y que igual me funcione, ¿verdad? Porque trabajar con cimentación profunda es caro. Eso sí se vuelve cara la construcción. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Que evaluar. Evita asientos e incremento de tensiones sobre edificios vecinos. Obviamente tiene todo el mismo peso de él, lo está sosteniendo los pilotes, o las pilas, o los cilindros. Entonces está evitando que el peso caiga sobre el suelo. Y al momento en el que el peso cae directamente al suelo, el suelo se mueve hacia los laterales. Y siempre voy a hablar del mar porque sé que todos hemos ido al mar, ¿verdad? Cuando usted se para en la arena que está en el mar, usted se empieza a hundir. ¿Qué se hace? Ese suelo que estaba abajo de usted. La misma presión lo va sacando a los lados. Y entonces usted queda en un agujero, ¿verdad? Pero el suelo se movió del lugar. No es que alguien lo sacó. Entonces lo mismo sucede aquí con cualquier tipo de suelo que no resiste el peso. Si lo dejamos sobre el suelo directamente, el edificio va a empezar a hundirse, va a empezar a que todo el suelo salga a los lados y estos suelos que salen hacia los lados van a empezar a afectar las construcciones colindantes que yo voy a tener. Entonces, para evitar que me vaya a tocar a mí arreglarle a los vecinos las construcciones, mejor ocupo ese tipo de cimentación que, aunque es cara, me va a ahorrar el estar construyendo a los vecinos otra vez todo lo que ellos tenían. ¿A dónde se puede utilizar? Por ejemplo, en naves industriales, almacenes, gimnasios, todas aquellas construcciones de mayor tamaño, ¿verdad? Generalmente en estas construcciones de mayor tamaño es donde las vamos a utilizar. Ahí es donde utilizamos estos tipos de cimentación. Como les decía, vemos aquí en la imagen algunos tipos de cimentaciones profundas, los pilotes, micropilotes, pilas, cilindros o cajones y los cajones en batería, ¿verdad? Estos son los tipos de cimentaciones profundas que nosotros utilizamos. El pilote se conoce como pilote aislado también, ¿verdad? Hay una clasificación dentro de los pilotes y donde tenemos el pilote aislado. Este es obviamente porque hay una distancia entre pilotes y pilotes, ¿verdad? Que puede existir. Obviamente esta distancia es analizada por el radio de influencia que presenta cada pilote. Esto obviamente también se analiza, así como está AutoCAD, está Civil 3D, Autodesk, por ejemplo, tiene también un software que analiza, no solo Autodesk, otras empresas también, pero para que tengan conocimiento, hay software que analizan la parte de cargas, ¿verdad? La influencia, cómo va a soportar. Entonces, no es como antes que la gente era más manual, con cálculos, claro que tienen que hacer cálculos porque se los tiene que introducir al programa. Así como en AutoCAD usted le dice, este círculo lo quiero de tanto de radio, igual aquí en los programas estructurales. Usted le dice, vaya, la carga vive de tanto, la carga muerte de tanto. Usted calculó esa carga, el programa no lo va a calcular. El programa calcula el resultado de colocar un pilote de 20 centímetros a un pilote de 30 centímetros, ¿verdad? ¿Cómo afecta? Eso calcula el programa. Entonces, los pilotes, también hay pilotes hechos en el sitio o in situ y hay pilotes prefabricados también, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pilote, generalmente se hacen en el sitio, porque si el pilote necesita 40 metros de profundidad, ¿cómo vamos a trasladar en la ciudad un pilote tan largo? ¿Verdad? No es que no hayan camiones con una cama tan larga, claro que sí, pero los giros en las ciudades no nos dan a veces con los giros de la longitud que queremos de los elementos. Entonces, por eso aún en las estructuras metálicas hacen soldaduras y no piden la estructura de una sola longitud. Aquí no podemos hacer uniones en los pilotes. Tiene que ser un solo elemento. Esa es otra característica, es que tiene que ser un solo elemento, no puede ir por secciones. Entonces, pero sí, pueden haber, hay pilotes prefabricados y hay pilotes in situ, ¿verdad? Y lo que sucede, que era lo que veíamos en las losas, se ven aquí en las imágenes también, abajo, generalmente, ¿verdad? Eso depende del análisis, colocamos todos los pilotes
y luego en los pilotes ponemos las zapatas, las uniones de las zapatas y la columna. Entonces con eso ya solucionamos. Y si no, sale más barato, como veíamos en la losa, poner los pilotes, luego poner la losa y las columnas, la losa de cimentación. Es menos trabajo que estar haciendo zapatas individuales. Luego están los grupos de pilotes, porque así como podemos trabajar con pilotes individuales, podemos trabajar con grupos de pilotes. Y son aquellos en que la interacción entre sí o la distancia entre sí son bastante pequeñas, digámoslo así. Porque el tipo de suelo es un suelo que tiene bastante diferenciamiento de asentamientos. Entonces aquí sí no podemos dejar muy separados los pilotes. Entonces, como ven en la imagen, bueno, y otra cosa, no todos los pilotes van a ser del mismo diámetro, ¿verdad? En una sola construcción, así como puedo tener diferentes profundidades de pilotes, también puedo tener diferentes diámetros en ellos. Entonces, como nos muestra la imagen, que esto es lo que sucede en la vida real, digámoslo así, dependiendo de dónde encuentre un suelo resistente, hasta ahí queda mi pilote. Entonces, así como puedo encontrar algunos a 10 metros, por ejemplo, puedo encontrar otros a 50, 30, que son más grandes todavía. ¿Cómo sé hasta dónde llegar? No lo sé hasta que no se haga la excavación. O sea, esto es algo que yo no puedo contabilizar a ciegas. Diferente a una columna que yo sé que va a tener 3 pisos, 10 metros, por ejemplo. Y ya lo sé. En este caso no. Yo puedo decir, voy a ocupar pilotes, pero no sé a la profundidad que voy a encontrar el suelo estable. Entonces, este costeo de trabajo es más difícil que la mayoría de costeos de materiales. De ahí tenemos las zonas pilotadas, que esta ya es esto sí aparece ¿cómo decirlo? Bueno, están más unidos todavía que el grupo. Por ciertas zonas los podemos tener. Pero aquí en realidad están una cantidad de pilotes considerable súper unidos entre ellos, ¿verdad? Así como vemos en las imágenes acá. Están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad frente al hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente espaciados o situados en puntos estratégicos. Entonces, como nos muestran las imágenes, la primera está digitalizada, ¿verdad? Se ve la unión, que es bastante considerable, y vemos la imagen ya de una construcción real, en donde podemos observar la cantidad de pilotes que estuvieron ahí. En este caso es para poder sostener toda esa edificación, porque si ven, se tuvo que sacar toda la cantidad de suelo y entonces el suelo iba a ceder y iba a salir hasta este lado en el que se había quitado el suelo. Entonces, primero lo que se hace es poner todos los pilotes, esperar a que se fragúe y luego se saca todo este suelo que tenemos que extraer nosotros. En este caso se pueden hacer pilotes o también se hacen muros de carga que hacen la misma función en este caso. De ahí tenemos los micropilotes. Los micropilotes es por el diámetro, es un diámetro menor al del pilote, ¿verdad? Por ejemplo, los micropilotes pueden andar en 15 centímetros, 20, el pilote anda en 30. Eso es lo que hace la diferencia nada más. Esta también tiene su propia armadura de acero. Puedes tener barras o perfiles, esos obviamente son más pequeños. Y el taladro que abre el agujero es más pequeño también. Y estos se les puede inyectar lechada de mortero. No necesariamente es mortero por el mismo tamaño que van a tener, ¿verdad? Sino que es más una lechada a la que se le coloca que un mortero en sí. Pero, por ejemplo, esta imagen que tienen ahí es unos micropilotes cruzados, ¿verdad? Para sostener todavía mejor, en el caso es un muro o puede ser una columna que va a estar sosteniendo. Siempre recordando arriba de él, si es una columna,
pues va a estar la zapata, y si es una pared, tiene que estar la solera de fundación. Pero lo que están haciendo los micropilotes es como las patas de una silla, sostener a la parte de arriba para que no se vaya a hundir. Y aquí tenemos la ejemplificación de diferentes pilotes que se pueden observar. En este caso, en la primera imagen, se muestra cómo se puede ver el proceso de cómo se trabaja los pilotes, ¿verdad? Aclaro que esto depende mucho del equipo que se alquile, ¿verdad? Porque hay desde el trabajo más complicado hasta el trabajo más fácil que lo hace un equipo. Lo primero que se hace es que el tornillo, digámoslo así, ¿verdad? Ese tipo broca que se introduce la broca, y esta, dependiendo de la máquina, va sacando todo el suelo a la parte de arriba y va abriendo, obviamente, este agujero a la profundidad a la que se necesite. Cuando se abrió el agujero, entonces se introduce toda la parte estructural metálica. Los pilotes están hechos por espirales, ¿verdad? Estos no llevan anillos, y algunos llevan anillos, pero la mejor forma de trabajar es en espiral. Se dice que los pilotes mínimo deben de tener 8 varillas longitudinales. No puede tener menos de esto, ¿verdad? Un pilote. Entonces se introduce toda la parte de la estructura metálica, y luego la misma máquina tiene una manguera que es la que empieza a rellenar de abajo hacia arriba todo el concreto que se necesita, como vemos en la imagen 4. Y luego de eso, pues esperamos a que eso tenga su tiempo de fraguado y se dejan todas las varillas que van a hacer la unión hacia la losa o hacia la zapata o hacia el tipo de cimentación que nosotros hayamos seleccionado, ¿verdad? Y entonces ya ahí luego se hace todo el demás trabajo. Hay máquinas o hay equipos que hacen todo al mismo tiempo. O sea, es el mismo equipo, no tengo que estar cambiando yo. La misma broca que estás introduciéndose en el suelo y sacando la tierra, en medio tiene el tubo para rellenar. Entonces, hay otras que hay que estarle cambiando la herramienta mientras se hace cada uno de estos trabajos. Al trabajo de pilotes se le llama hincado de pilotes, así se le llama todo este proceso, hincado de pilotes. Y es un ruido, créanme, impresionante el que se hace cuando están trabajando esto. Aquí está, por ejemplo, toda la estructura del pilote, en este caso, lo vemos ya hincado, ¿verdad? O sea, ya se introdujo en el suelo. Aquí lo vemos ya finalizado, vemos que dejaron las mechas, le dicen a esto a veces, que es todo lo que va a amarrar a lo demás de la estructura, porque si es una losa, todas estas varillas se tienen que doblar en L e introducir en la losa para que esté amarrada toda la estructura. Pero esto es lo que vemos ya finalizado el pilote. Aquí abajo tenemos las estructuras, cuando ya las tienen armadas, vean toda la cantidad de acero que llevan. Bueno, el pilote, para mencionar, hay diferentes finalizaciones de pilote, ¿verdad? Algunos terminan en punta, otros terminan así como este, totalmente redondos. Eso va a depender también del tipo de suelo con el que se esté trabajando. Aquí hay utilización de pilotes en agua, que es también una de las formas más utilizadas para construcciones donde tenemos presente agua. Y para finalizar, el último tipo de cimentación profunda es el muro pantalla. Este es el que yo les decía también que se utiliza. Aquí en El Salvador, por ejemplo, este lo utilizaron en la Torre Presidente. Yo les menciono y espero que ustedes se ubiquen a donde estoy hablando, porque pues parte de su tarea de hoy en adelante, desde que ustedes hicieron estudiar ingeniería civil, es estar pendiente de lo que construyen en nuestro país, porque a partir de ahí usted va a ir aprendiendo también, ¿verdad? Entonces, una de sus tareas
para toda la vida es que usted siempre esté pendiente de qué está pasando en nuestro país, qué están construyendo, qué están haciendo, ¿verdad? Así como todo lo que el presidente acaba de decir que van a construir, ¿verdad? Pues yo espero que ustedes ya sepan qué es todo lo que están haciendo y lo que van a hacer. Entonces, este edificio del presidente está, valga la redundancia, donde se encuentra el Teatro Presidente, el Hotel Presidente, o sea, en la zona de la zona rosa, la San Benito. Ahí está uno de los edificios más grandes, ¿verdad?, que se han construido. Para llenar los pilotes que están dentro del agua, lo que pasa es que se aíslan. Voy a tomar de ejemplo este de aquí arriba. Por ejemplo, este porque está seco, ¿verdad? Pero cuando se trabaja en agua, lo primero que se hace es aislar la zona. Aislar la zona es como, para hacer una idea, es como que metamos un tubo acá. Metamos un tubo antes de empezar a trabajar, ponemos el tubo y el agua que queda dentro le empezamos a drenar, o sea, le empezamos a extraer. Entonces ahí va quedando seco. Y como usted ya lo aisló, el agua no va a volver a entrar. Entonces ahí se coloca el acero, se coloca el concreto y cuando ya está, depende si ese tubo, por decir, ese molde que usted puso, lo iba a dejar ahí o si lo iba a sacar. Eso depende de cómo se ideó el proyecto. Entonces, si son de los que se extraen, entonces viene la máquina y extrae ese aislamiento. Y si no, quedan inmersos los aislamientos en ese punto. Entonces, así es como se construye bajo agua. Todas las centrales donde se extrae petróleo, las centrales petroleras, obviamente se construyen así. Todas estas cimentaciones son las que se ocupan en las centrales petroleras. Y ahí tiene que aguantar el movimiento del mar, las tormentas, el viento, y ahí hay equipo arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, diseñar centrales petroleras, creo que es me imagino yo, no sé, ¿verdad? Porque nunca lo he hecho. Ha de ser algo súper interesante por las cargas. Así es como se hacen dentro del agua. Sí, ese que mandaron ahí, no sé quién lo mandó, Miguel, ese es un render, ¿verdad? Del edificio. Ese es como se supone que va a quedar, ¿verdad? En ese momento. Entonces, en la torre en la torre presidente, se utilizaron, y por ahí pues hubo problemas, murieron un par de personas haciendo ese trabajo. El tipo de suelo para hacer, eso se utiliza más que todo para hacer los sótanos de parqueo, porque arriba no tenemos tanto problema, pero para hacer los sótanos son 3 niveles de sótano, 4 niveles de sótano generalmente tienen estos lugares. Estamos hablando que cada nivel de sótano debe de tener 3 metros como mínimo. Estamos hablando de 4 sótanos, son 12 metros bajo suelo. Más de 12 metros porque no se está tomando en cuenta espesores de losa, por ejemplo. Entonces no podemos sacar 12 metros por completo de suelo sin que las paredes, o sea, este suelo que nos queda aquí, vaya a ceder y se venga otra vez. Entonces como estar arando en la arena, que usted hace una línea y se desaparece. Entonces, para cuando se hacen eso, se trabaja con muros pantalla. Y también, si yo tengo colindantes y yo voy a excavar 12 metros, repito, el suelo se va a venir, por lo tanto voy a debilitar las estructuras de mis vecinos. Entonces, para evitar que el suelo se venga, empiezo yo a introducir, porque eso es sin haber excavado, igual que los pilotes. Empezamos a introducir mallas y concreto para ir sellando toda la pared que yo necesito. Esto es un muro pantalla, ¿verdad? Entonces, excavo, solo que ahora no es redondo, sino que es tipo rectángulo, no son tan gruesos, ¿verdad? Bueno, relativamente 10, 15 centímetros, ¿verdad? Exagerando, son los espesores que tienen estos muros. Y a veces son hechos in situ y a veces son prefabricados también, ¿verdad? Entonces, eso va a analizar la estructura y el costeo para poderlos colocar. Entonces, ojo, no se excava tampoco los 12, 15 metros, porque es
imposible ver la rectitud que voy a ir teniendo con esto, ¿verdad? Entonces vamos trabajando de a poco, que vamos introduciendo todo este elemento. Pero esto lo que hacemos es poner un muro totalmente, ¿verdad? Por ahí muro pantalla, es colocar un muro en todo alrededor para evitar que eso se caiga. Entonces, en esta construcción que yo les digo de la Torre Presidente, utilizaron ese tipo de cimentación. Es interesante trabajar en estos proyectos. Cuando ustedes salgan, pues yo espero que hayan una diversificación de proyectos para que ustedes puedan trabajar en esto, porque no es lo mismo trabajar en una casa, que la dificultad pues no es tan grande. No estoy desprestigiando quienes hemos trabajado en casas, es interesante, se aprende, pero no es lo mismo trabajar en un edificio de varios niveles, o un edificio en el que, como estos, tienen diferentes finalizaciones. O sea, las primeras plantas son oficinas, luego hay centros comerciales, luego hay apartamentos, y entonces cada piso es muy diferente al anterior. Y eso lo vuelve todavía con mayor dificultad de construcción. O sea, le llamamos dificultad por la cantidad de trabajo que en realidad hay que hacer. Entonces, todo eso los vuelve únicos a cada uno de ellos. Entonces, muros, pantallas, no en todos lados se construyen. Por ejemplo, pilotes en una casa es muy raro colocar. Se utilizan más en edificios o en puentes. Si usted trabaja alguna vez en alguna constructora que trabaje con puentes o con pasos a desniveles, ahí sí podemos ver también uso de muros, pantallas, por ejemplo, en los pasos a desniveles y así, ¿verdad? Entonces, los tipos de cimentación profunda los va a ver usted así, en muy bien directo, en construcciones más grandes. En construcciones más pequeñas nos quedamos con un tipo de cimentación superficial, ¿verdad? O sea, estamos hablando de zapatas, cualquiera de los tipos de zapatas que nos encontremos, ¿verdad? Nosotros vamos a poder trabajar con estos tipos de cimentación cuando nosotros las identifiquemos en estos tipos de construcciones. ¿Alguna pregunta por el momento? Ok. Bueno, hoy se han estado bien calladitos todos. Antes de darles las últimas indicaciones, nada más pedirles, vayan a la plataforma, marquen asistencia, por favor, y luego les doy las últimas indicaciones. Yo tengo una pregunta y no sé si mencionó cómo íbamos a determinar el diámetro de los pilotes. El diámetro de los pilotes se determina en base a las cargas, así como las columnas, la sección, el tamaño de la columna se determina en base a cargas. El diámetro de los pilotes también se determina en base a las cargas que vaya a soportar. Así es como los ingenieros estructuristas determinan si el diámetro es de 30, de 35 o de 20. Así es como se determina. Gracias. Ya saben. Bueno, ya vi que por ahí la mayoría marcó la asistencia.
A ver, última indicación. La siguiente semana hay parcial, ¿verdad? El primer evaluado, que va a venir toda la teoría que hemos visto, más cálculo de Zapata. ¿Sí? El cálculo de Zapata, del cual pues ya ustedes recibieron la explicación en el taller, ¿verdad? Todo eso vamos a ver. Todo eso viene en este parcial. Entonces, no se le olvide, ¿verdad? Practicar los cálculos, recordarse de qué se ocupa, cómo se ocupa, ¿verdad? A la hora de que usted lea el detalle para ese cálculo. Y obviamente la parte teórica, ¿verdad? Porque va a venir parte teórica y parte de cálculo, ambas. Además, le voy a dejar una actividad opcional, ¿sí? Es opcional. Pero que si usted decide hacer esta actividad que es opcional y la hace bien cuando yo la revise, yo le voy a dar un punto extra en su examen, ¿verdad? No es obligación que le entregue, no es obligación que la haga. Si decide hacerla, entonces, y la hace bien y no es copia de uno con el otro, entonces, y cuando yo la revise está bien organizada y bien hecha, entonces yo le voy a dar un punto extra en su examen, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se trata esta tarea? Usted va a buscar en un sinfín de edificaciones que existen a nivel mundial o nacional, si usted decide utilizar nacionales, usted va a buscar una edificación en la que se hayan utilizado una combinación de las cimentaciones que nosotros hemos visto tanto la semana pasada como esta. Entonces, usted, por decir algo, mire, yo voy a ocupar la Torre Cuscatlán. Ah, fíjese que aquí en la Torre Cuscatlán, que fue City, que fue Torre de la no sé qué, que ahí está en los próceres, ahí ocuparon tantos pilotes. Ah, entonces va a empezar a buscar usted toda la información respectiva a la construcción de esa torre. Tipo de suelo que pudieron haber encontrado, tipo de cimentaciones que utilizaron, materiales que utilizaron, en qué año fue construida, quiénes la diseñaron, quiénes la construyeron, toda la historia. Pero más que historia, más que bla, 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 historia técnica, historia constructiva, la que nos interesa a nosotros. Entonces, por ejemplo, otro me va a decir, no, fíjese que yo voy a ir a ver y voy a buscar la construcción de la Torre Latinoamericana de México, que es de las torres que ha soportado 5 terremotos y no le ha pasado nada a ese edificio. Bueno, vaya a buscar entonces la información, pero va a buscar lo mismo. Cimentaciones, tipos de suelo, quién la diseñó, quién la construyó, en qué año, cantidades de materiales que utilizaron, o sea, lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser una buena investigación. Ahora, no es una investigación de voy a agarrar el montón de texto y lo voy a pegar. No, lo va a hacer a mano. ¿Sí? Usted lo va a hacer a mano el trabajo. ¿Y qué es lo que va a hacer? No es empezar a copiar el montón de texto. Usted va a crear un mapa mental de esa información. Mire, ¿y qué es un mapa mental? Bueno, pues un mapa mental es un tipo de diagrama, digámoslo así, ¿verdad? Que no es un diagrama de ideas, no es un diagrama de conceptos, no es un cuadro comparativo, ¿verdad? Sino que lo que estamos hablando, el mapa mental lleva imágenes, ¿verdad? Un par de imágenes. Por ahí les mando un ejemplo, ¿verdad? Que es el que en la plataforma les he dejado. Ya voy, Kevin, espérenme, déjeme terminar de explicar. Y entonces, en este mapa van cosas más importantes. ¿Qué tan grande va a salir? Pues eso no hay ni grande, ni muy pequeño. Pero sí necesito la información indispensable para que yo, cuando lea este mapa, entienda cómo fue todo el proceso de construcción de ese edificio que usted haya seleccionado. Entonces, al final, usted va a sacar en una hoja, puede ser un octavo de papel, ¿verdad? Ustedes tienen octavo porque están trabajando en eso, en dibujo, en un octavo de papel, usted arma su diagrama. Colores, lo que usted quiera ponerle, un texto así técnico, entendible. No quiero no entender lo que diga ahí, ¿verdad?
un texto bien entendible, técnico, como dijimos ya, ¿verdad? Prácticamente, no que vaya todo pando ni todo inclinado, es presentación, ¿verdad? Esa es su presentación. Y como les digo, si usted hace bien, si al leer eso yo comprendo todo lo que pasó en ese edificio, entonces yo con gusto le pongo un punto extra en su examen. Así, tal cual. Si usted se sacó 7, va a tener 8 con ese punto extra. Si usted se sacó 9, va a tener 10, ¿verdad? Y así. No es obligación, como les digo, esto es opcional, si ustedes desean hacerlo. ¿Se entendió la actividad opcional que tienen para realizar para la siguiente semana? Sí, aquí. Sí. Sí. Sí, ok. Solo un edificio, uno. Usted selecciona cuál, pero uno, nada más. Mire, y si Sí, es un Josué. edificio urbano así y no sé quién lo construyó y no salga en internet, pero ponga la ubicación, todo, fotos. Por el tipo de edificación que le estoy pidiendo, es casi imposible que nos encuentre. Más de alguien le va a salir. Pero si en dado caso usted ya rebuscó y recontrabuscó en lo más profundo de internet y no lo encuentra, pues si tiene todo lo demás, no hay ningún problema. Vaya, está bien, casi. Ok, bueno. Bueno, eso entonces quedaría a esa, bueno, nada más, a en ese octavo, el diagrama que ustedes creen, le toman una foto bien tomada, péguenle en la pared el octavo y ahí le toma foto y me entrega esa foto, es su entrega. O sea, ese diagrama usted le va a poner su nombre, ¿verdad? Para que yo sepa de quién era ese dibujo que me está entregando. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Gracias por su asistencia. No se les olvide, próxima semana hay evaluación, ¿verdad? Así que por eso se lo estoy diciendo aquí, para que no se les vaya a olvidar. Cualquier duda, pues pueden preguntar antes del lunes, del domingo y del sábado, o sea, hasta el viernes, ¿verdad? Para que yo les pueda ayudar si tienen alguna duda en algo que están estudiando, por si acaso tuvieran dudas. Bueno, niños, gracias. Feliz tarde. Cuídense y nos vemos mañana, primero Dios, ¿verdad? Se cuidan. Gracias. Nos vemos, feliz tarde. Nos vemos. Gracias.